Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy quiero facilitarles un video con el cual les voy a reforzar la parte de factorización. Recordemos que en la clase dijimos que necesitábamos recordar los casos de factorización, en especial cuando son expresiones al cuadrado, porque estamos viendo inecuaciones cuadráticas, entonces necesitamos verificar cómo expresarlos mediante un producto. Entonces los casos que vamos a ver son diferencia de cuadrados, me interesa si son perfectos, el trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Aquí donde tenemos una diferencia de cuadrado, pues todos sabemos que una diferencia es una resta. Entonces, eso se simplifica en simplemente tener la diferencia, que es la resta de dos cuadrados. Es de esta forma. Esto es un cuadrado, obviamente porque está elevado a la 2. Aquí viene la expresión resta o diferencia. Y este es otro cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Y cuando hablamos de trinomio, recordemos, un trinomio es una expresión algebraica de tres términos. De ahí la palabra tri. Tri es de 3. Entonces son 3 términos. ¿Cuáles serían esos términos? Los términos serían aquellos en donde verificamos que sea un cuadrado perfecto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos trinomios y vemos la expresión como un trinomio. X al cuadrado es el primer término, bx es el segundo término y c es el tercer término. Recordemos que un término es una expresión algebraica que tiene coeficiente, parte literal, signo, grado, y se diferencian los términos cuando se separan con sumas o restas. Las expresiones que le acabo de explicar pueden estarse sumando, multiplicando, dividiendo, elevadas al cuadrado, sacando raíz, pero si se están sumando o hay una resta, ya se separan en más de un término, dependiendo de cuántas veces aparece la operación. Entonces aquí tenemos los casos que vamos a ver. Vamos a ser muy cortos en esta explicación. Entonces voy a borrar. Bueno, como lo acabo de decir, la diferencia de cuadrados es una resta donde aparecen dos cuadrados restándose. Recordemos que un cuadrado, por ejemplo, el cuadrado de 2 sería 2 a la 2, o sea, 4. El cuadrado de menos 3 sería 3 a la 2, perdón, menos 3 a la 2, es decir, 9. Y el cuadrado de x, pues sería x al cuadrado. Pues que es igual a x al cuadrado, no sabemos el valor o el resultado o el valor numérico de esta expresión, porque x no, en este caso representa cualquier número real. Entonces esto es un cuadrado. Esto es lo primero que debemos conocer para poder verificar la diferencia de cuadrados. Vamos a hacerlo del método un poco más práctico. Vamos a suponer que ustedes ya son unos chicos que tienen conciencia y razonamiento lógico, entonces vamos a simplemente dar el algoritmo cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfecto o de cuadrados. Entonces les hablaba de que es de esta forma: a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Un algoritmo es como una receta, hablemoslo así. Recordemos, a ustedes le ponen a hacer un arroz. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer? Poner a calentar el agua, mezclar el agua con sal y aceite, de que hierva el agua, echamos el arroz, esperamos que seque el agua, y bueno, esos son los pasos a seguir cuando estamos haciendo un arroz. Lo mismo es aquí. ¿Cuál es el resultado que necesitamos? Factorizar. Entonces la receta es, primero, sacar la raíz de cada término, ¿cierto? Entonces la raíz de cada término, la raíz de a al cuadrado es a, la raíz de b al cuadrado es, ¿cómo se saca raíz? Nos hacemos la pregunta, recordemos que son operaciones inversas. ¿Cuál es el número que multiplicado por el mismo me da al cuadrado? Pues a. ¿Cuál es el número que multiplicado por el mismo me da b cuadrado? Pues b. Y lo siguiente que hago es abrir, me decía mi profesor de bachillerato, abrir dos canastos, ¿cierto? En donde vamos a meter las expresiones, dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a poner ambas raíces y en el segundo lo mismo, ambas raíces, ¿cierto? Dejando un espacio entre cada variable. ¿Por qué? Porque ahí va a ir el signo. Puede aquí poner suma y aquí resta. Uno sumándose y los otros dos
restando. ¿Cómo verifico que efectivamente esto está? Pues aplico la propiedad distributiva. Este por este, luego por este, y el segundo término, que es por este, luego por este. Comprobamos que está bien cuando nos dé esto. Lo resolvemos. A por A al cuadrado. A por menos B menos AB. Terminé con la A, ahora sigo con la B. Más por más da más. B por A es BA, más por menos es menos, y B por B, B al cuadrado. Después de realizar una multiplicación veo términos semejantes para poderlos simplificar. ¿Cuándo dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal y pues no sobra decirlo para que podamos diferenciar un poco los exponentes con que están elevados cada letra sean el mismo. Aquí tengo AB y aquí tengo BA. Estos dos términos son semejantes, aparecen las mismas letras con los mismos exponentes, por decirlo así, y aunque en un caso está A primero que B y en el otro B primero que A, se están multiplicando y hay una propiedad en los números reales, recordemos que estos dos son números, en los números reales que dice que el orden de los factores no altera el resultado o el producto, ¿sí? Es lo mismo tener AB que BA. Entonces estos dos términos son semejantes. Como uno está restando y el otro está sumando, pues aquí quedaría menos 1 más 1, 0. Entonces, ¿qué quedaría? A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, efectivamente, esta es la forma de factorizar una diferencia de cuadrados. Simple. Esto que yo eché, pues es un poco de carreta, por decirlo así, como con el fin de que ustedes verifiquen que efectivamente se factoriza de esta forma. Pero el algoritmo simplemente dice, saque la raíz del primero, saque la raíz del segundo, abra dos canasticos, dos paréntesis o dos paquetes de paréntesis y en ellos meta cada una de las raíces en el orden en que están acá y una sumando y la otra restando. Veamos un ejemplo de los que nos interesa. Recordemos que esto es con el fin de resolver inecuaciones cuadráticas. Entonces, por ejemplo, tengo x al cuadrado menos 16. Tengo una diferencia. Lo importante es ver que sea una diferencia y que, bueno, podamos sacarle raíz cuadrada. En este caso, para el primer término la raíz cuadrada de x al cuadrado pues es x. Y para el segundo término la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tenemos los dos números, entonces simplemente abro los dos canasticos y recordemos, metemos los términos x4, x4, uno sumando y el otro restando. Y listo, he factorizado. Una cosita, puede aparecer, porque ustedes son juiciosos, ustedes investigan por internet, entonces puede aparecer de que en algunos casos aparezca primero x menos 4 y luego aparezca x más 4. No hay ningún problema. ¿Por qué sucede o por qué puedo decir que lo que yo hice o lo que estamos haciendo aquí está bien y que lo que están haciendo allá en los libros o lo que usted investigó también está bien? Porque el orden de los factores no altera el resultado. Espero pues con esto sea suficiente. Entonces siempre que tengamos una diferencia de cuadrados abrimos dos paqueticos de paréntesis, metemos las raíces de cada uno de los términos, uno sumando, otro restando, o uno restando y el otro sumando. Podemos ver que en algunos casos, por conveniencia, yo puedo tomar la raíz sin resolver, debido a que la raíz nos da un número decimal. Con una cola decimal puede ser infinita o sí, con una cola decimal infinita. Por ejemplo, observemos este ejercicio. 4x al cuadrado menos 3. Observamos que el primer término, sin ningún inconveniente, tiene raíz. Veamos la raíz de cada expresión que aparece. La raíz de 4 es 2. La raíz de x al cuadrado pues es, y ahora la raíz de este, la raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3? Entonces lo dejo expresado así, como si me estuviera haciendo la pregunta. ¿Cuál es la raíz de 3? Y lo escribo así, raíz de 3. No hay ningún problema. Y lo mismo, vea que siempre hago el mismo algoritmo. Meto las dos expresiones, 2x, raíz de 3, 2x, raíz de 3. Uno sumando y he factorizado mediante el método de diferencia de cuadrados. Entonces, cuando utilizo este método, porque es que no le van a decir a ustedes, ni yo lo voy a hacer en clase, y decirle háganme el favor y factoricen esto por diferencia de cuadrados. No, ustedes deben saber identificar qué tipo de factorización es la que se hace. Para eso debo verificar que sea una diferencia y que se puedan sacar raíces cuadradas. Entonces, ese es el algoritmo y eso es lo que quiero que ustedes tengan en el momento de empezar a resolver inecuaciones. Aunque ya empezamos, entonces ahí les dejo, chicos.